Hermanos y hermanas, he querido venir hoy día para, en este rinconcito de nuestra ciudad, renovar aquel designio de esperanza que fue Francisco cuando en su conversión decidió tomar el camino de la pobreza para dar esperanza al mundo. Renovamos esa decisión, esa inspiración y todas las acciones que de ello derivaron a la historia de nuestra iglesia en un momento sumamente difícil para esa iglesia y para el mundo que él vivió. Un mundo en donde, podríamos decir, se había estabilizado una enorme riqueza y la iglesia se había de alguna manera hecho cómplice de un mundo básicamente indiferente a las necesidades de los humanos de este siglo. Y así Francisco, que también participaba de ese mundo, recibió eso que todos recibimos cuando encontramos realmente la fe. Recibió el don de reconocer que él había llevado un camino equivocado, lleno de tensiones, lleno de luchas por el poder entre Perugia y Assisi, y lleno también de la vanagloria de los grandes de este mundo. La Iglesia participaba de esa misma actitud. Grandes cardenales y príncipes, como el Papa nos dijo, lo que no somos los obispos, se creían justamente poderosos y dueños del mundo en nombre de la fe. Y así entonces confundieron las cosas y olvidaron el Evangelio. Él también lo había olvidado. Él luchaba con su espada contra los enemigos y jugaba la guerra. Era una especie de deporte, de derroche de poder, el jugar a la guerra. Un poco como lo encontramos en varios de nuestros países, en nuestro continente, en el mundo, y lo hemos encontrado también en este tiempo entre nosotros. El jugar al poder por el poder sin pensar en las personas que sufren. Y por esa razón, nuestro Dios, que es inefable, es decir, que no se puede hablar de Él porque Él es mucho más grande que nuestras palabras, ese Dios misterioso se le reveló en un instante, justamente cuando va a sufrir en la cárcel, y en medio de la cárcel va a tener la visión, sobre todo cuando ve en el Cristo de San Damián a Jesús que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia en ruinas. Hoy también pasamos en cierto modo por una ruina de la iglesia. Evidentemente somos muchos los católicos y cristianos y la vemos todavía existir, pero sus condiciones de existencia todavía son frágiles. Lo conocemos en nuestro país. Antes éramos el 95%, ahora somos el 75% los católicos. Gracias a Dios, por lo menos el resto todavía son evangélicos, pero esperemos que no pierdan la fe. Y en medio de eso también tenemos cosas un poco raras. Somos el país más católico de América Latina y simultáneamente somos el país que más mujeres mata en América Latina. También nuestra iglesia está un poquito arruinada y necesitamos volver a las fuentes de la fe, volver al Evangelio. El cristianismo de costumbres es bonito porque muestra que en una cultura ha producido su efecto el Evangelio, la evangelización y la iglesia. Pero las costumbres siempre se petrifican y simultáneamente el mundo cambia y no nos damos cuenta cuando una costumbre ya no dice nada a las situaciones. Y entonces seguimos haciendo nuestras costumbres religiosas y la historia va por otro lado y nos volvemos indiferentes a esa historia. Esa es la razón por la cual muchas personas muy católicas simultáneamente son indiferentes a lo que pasa en el país. Y somos de comunión diaria y vinimos y rezamos, pero no se nota que seamos católicos. Eso es lo que Francisco
gracias a la inspiración de Dios, pudo hacer tomar conciencia a todos que había que reaccionar, que había que hacer un cristianismo nuevo en su época para volver a las fuentes de la fe. Y las fuentes de la fe están en el Evangelio, en el Dios que se fija en los humildes, en los pobres, y que oculta esas cosas a sabios e inteligentes y las da a la gente sencilla. Ese es el Dios al que le parece bien, cuyo beneplácito es, ¿no? Beneplacet, su buen gusto. Es decir, a Dios le dio la gana de que se revelara estas cosas a los pequeños y se le escondiera a los grandes del mundo. Es un Dios que tiene gusto por hacer que las cosas vayan en otra forma. Es el Dios que nos renueva y nos saca de las costumbres estancadas. La costumbre hace muchas veces cosas bonitas, pero simultáneamente cosas que pueden petrificar la fe. Nosotros vemos todas las imágenes tan lindas que se han construido ante tantos siglos, ¿no es cierto? Pero a veces pensamos que ser cristiano es ser de yeso. Y eso es lo peligroso. Nos petrificamos, nos anquilosamos, nos volvemos escleróticos. Y como ya estamos un poquito viejos, medio que lo justificamos. Pero es que es terrible cuando un pueblo que es joven, una gente que es joven, esté petrificada en una serie de costumbres que no flexibilizan y se abren a las personas. Y justamente Dios nos ha mandado así, igualito que lo que ha pasado en la época de Francisco, ahora al nuevo Francisco, que se ha querido llamar así justamente porque se da cuenta que estamos demasiado rígidos para un mundo tan complejo. Y por eso todos los documentos del Papa, los esfuerzos de estos años, que quizás en estos años no los hemos leído nosotros, pero que están pululando por todo el mundo y están empezando a cambiar el mundo. Y por eso hay tantas reacciones, como las había en época de Francisco, que lo creyeron loco, que lo creyeron subversivo, ¿no es cierto? Y lo persiguieron y persiguieron a los franciscanos en los inicios, pero que finalmente tocaron el corazón del Papa y el Papa se arrodilló ante Francisco. Por eso, hermanos y hermanas, la época que estamos viviendo es una época para renovar nuestra iglesia volviendo a las sandalias del pescador, como quería también un santo que festejamos mañana, que es Juan 23. Y hoy día, como también coincide con el consistorio de cardenales, ¿no? En donde hay varios cardenales que son distintos a los que siempre se nombran, ¿no es cierto? Como el Papa querido, gente que esté ligada al pueblo, gente que, como él nos dijo, no son príncipes. Nos dijo, no, ustedes obispos, hace poquito hemos estado con él, no, ustedes no son príncipes. Y ustedes, si son obispos, son pastores y servidores. Así que no se rodeen ni de sobones, así dijo, ni de sobones, ni de trepadores. En inglés dijo que no sean los yes men, los que siempre dicen, sí, esos son los sobones. En castellano se dice sobones, no es cierto, adulones. Ni tampoco se rodeen de trepadores, de arribistas, sino arrodéense siempre del pueblo sencillo, del pueblo pobre, de ese que no les puede pagar o no les puede conseguir favores para conseguir a sus prebendas y desarrollar ustedes su yo y su ego y hacerlo grande. Ese camino que es justamente al cual Francisco renunció. Y es el que nos pide que hoy día también renunciemos, retomando el camino de la gente sencilla. Es verdad que en la gente sencilla también hay tentaciones de arribismo, pero ellas no son las causantes de eso. Los causantes de eso es el modelo que tenemos, ¿no es cierto? El modelo de la riqueza que nos dice todos tenemos que tener espíritu, ¿no? Y corazón de rico. Pero la riqueza está para compartirse, no está para guardársela. Está para hacer obras grandes como hicieron a lo largo de la historia grandes franciscanos que desarrollaron, inclusive desde este convento, grandes obras. Pero tenemos que limpiar la iglesia porque ahora también pasa y sucede que en la propia iglesia suceden desfalcos y locuras. Y tenemos que erradicar ese sentido negativo que tiene el buscar la riqueza cuando hay tanta pobreza.
Por eso el día de hoy, que también se inaugura, el día de hoy y mañana se inaugura el Sínodo de la Amazonía, el Papa ha puesto sus ojos en los pequeños que viven en la Amazonía, que es grande, pero que por ser grande es manzana de discordia y fruto de ambición. La quieren convertir, ¿no?, en un gran centro de explotación de minerales y quieren quitarnos el pulmón por el cual toda la humanidad puede respirar. Y estamos entonces todos llamados a unirnos en esta búsqueda de que a través de la iglesia sencilla, como dice el Papa, le llamó en el viaje que hizo en el Perú, en Madre de Dios, haciendo una iglesia flotante, ¿no es cierto? Una iglesia en medio de los ríos, no las iglesias barrocas enormes que se les van a caer, se van a hundir en la selva, sino una iglesia sencilla que camina a lo largo y ancho de la selva para dar esperanza y para conservar las mejores cosas que esos pueblos han recogido y tienen como tradiciones para poder cuidar el bosque, y lleno de sus mitos y también de sus narraciones y también de la fe cristiana que los misioneros les han enseñado, puedan perdurar para ofrecer a la humanidad una esperanza de que no nos vamos a hundir, que no nos vamos a precipitar en una crisis ecológica que lleve al crack del mundo, sino para dar esperanza de que todos podemos soñar, de que podemos respirar con aire puro. Ese amor a la creación y a las criaturas pequeñas es lo que enseñó Francisco, recogiendo a Jesús que nos enseñó, es el primero, es la fuente de donde bebió Francisco. Por eso ahora, hermanos y hermanas, vamos a rezar por esas intenciones de este mes y mañana empezamos el mes del Señor de los Milagros. Mañana a las 12 del día sale el Señor. Y hemos decidido en la diócesis hacer un esfuercito pequeño. Vamos a darle unidad a nuestro mes del Señor de los Milagros con un pequeño lema que nos una a todos los limeños y peruanos. Se ha propuesto en la diócesis de Lima, junto con todos los obispos auxiliares y los vicarios, el siguiente lema para este mes: peruano, peruana, limeño, limeña, sé tú un milagro para tu pueblo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a meditar eso. Es que nosotros justamente la tradición nos ha enseñado que hay que pedirle milagros al Señor. Y hay que renovar eso. Porque de tanto pedir milagros, pensamos que el Señor es un mago. Y lo que yo puedo hacer no se efectiviza porque yo no me hago responsable, lo hago responsable a Dios. Si no me manda los milagros, la culpa es de Él. Por eso nosotros tenemos que cambiar. Cuando el Señor llamó a Abraham a los 75 años, preciosa edad para comenzar una historia, ¿no es cierto? Le pudo haber dicho, sal de tu tierra y ve a la tumba que yo te mostraré. Y le dijo, no, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Le dio esperanza a un hombre viejo. Le dijo también, ve a la tierra que yo te mostraré, sal, iglesia en salida, ¿no es cierto? Y al final le dijo, sé tú una bendición. Sé tú una bendición para la humanidad, para que todos los pueblos de la tierra sean benditos. Eso nos lo dice la Iglesia también. Y la bendición en nuestro país y en nuestra tradición de fe se llama milagro. Ahora, si cada uno de nosotros aprende a ser una bendición para el otro, un milagro para el otro, muchas cosas pueden cambiar, ¿no es cierto? Porque a veces le caemos antipático a alguien, ¿no? O por ejemplo, yo que estoy hablando ya demasiado, ustedes están cansados, entonces ya los voy a dejar. Padrecito, sea un milagro para nosotros y ya pues cállese, ¿no? Sé que no es tanto así, pero es cierto que todos tenemos algo que del otro nos molesta, sobre todo si es una cuestión opresiva, destructiva, loca, como la que hemos estado viviendo estos días de caprichos y cosas. Bueno, seamos un milagro para todos los demás, para el país, para que se reconcilien todos y sobre todo para que haya justicia, para que no haya corrupción. Vamos a pedirles a la gente que se está metida en corrupción, por favor, hermanos, sean un milagro para el país. Vamos a pedirle a todo el que es gobernante o que es responsable de los caminos del país, por favor,
sean un milagro para nuestro pueblo y gobiérnenos bien y no se roben la plata. Vamos todos juntos a unirnos en eso. Y uno también, empezando por uno mismo, decir en qué cosa yo puedo convertirme en milagro para el otro. Eso nos va a ayudar mucho a entender que Dios en todos nosotros nos da la bendición y produce la bendición. Algunos se han asustado de que la vez pasada le pedí a los chipivos que se acercaran al final de la misa, le dimos la bendición nosotros y después decirles a ellos también que levanten su mano y que den una bendición a la gente, porque ellos, como el Papa dijo, tienen en sus tradiciones muchas cosas lindas para darnos. Y todos ustedes, ¿no? Cuando sus hijos salen a la calle, ¿los bendicen o no los bendicen? O sea que la bendición no solamente la damos los curas, la bendición la podemos hacer todos, porque todos somos una bendición. Entonces también podemos hacer milagros. El milagro de ser nosotros milagro para los demás. Eso fue Francisco para nosotros, un milagro de un ser humano sencillo que en medio de toda su complicación decidió renunciar a la complicación para darnos vida. Y eso es el camino que hemos de seguir nosotros. Y eso es posible porque Dios nos ama y somos sus hijos y no nos abandonará nunca, por más pecadores que seamos. Por eso es que nosotros hoy día estamos contentos y por eso venimos a renovar el compromiso de Francisco. Y quisiéramos pedirle al Señor también que así como en este pueblo hay tanta fe, esa fe se dinamice. El Papa me dijo bien claramente la vez pasada, hemos tenido un lindo almuerzo con él, ¿no? Con los dos auxiliares. Nos dijo, miren, esa religiosidad que ustedes tienen es un tesoro, pero va a ser más tesoro si ustedes la dinamizan con el Evangelio y van al núcleo de las cosas. Sean menos barrocos, ¿no es cierto? Somos complicados los peruanos, ¿no es cierto? Damos vueltas. Sean más sencillos y van a ver ustedes que si vuelven al Evangelio, todo lo que creen será más grande y más lindo, porque podrán embellecer su país con acciones de servicio que pueden dinamizarlo y llevarlo adelante, si es que se comprenden y se ayudan mutuamente. Así vamos a hacerlo todos, intentarlo por lo menos, y que Dios nos bendiga en estos días, gracias a Francisco, y así caminemos todos en iglesia, unitariamente, y sin esas riñas y tonterías que a veces tenemos los humanos, que es normal que las tengamos, pero que tenemos que cambiar y madurar. Bendiciones para todos ustedes, parroquia linda de aquí, de esta tierra del Rímac que tanto amamos y de la cual soy parte yo. Gracias. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente frate sole la sua luce. Tu ci illumini di Lui, che bellezza e splendore, di t'altissimo Signore porta il segno. Sii laudato mio Signore per sorelle